Habían unos documentos que no acababan de llegar, una respuesta que no era recibida y el tiempo se me estaba acabando. Es que yo estaba en otro país y mi hija podía nacer en cualquier momento. Ese día corrí contra el tiempo, contra vuelos, contra la distancia, contra un sistema que no respondía. Porque es que no podía fallar, o al menos no ese día. Y te voy a contar cómo llegué al hospital en Kazajistán horas antes de que mi hija naciera y lo que viví dentro de ese cuarto que nunca voy a olvidar. Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me encuentro sumamente bien y súper feliz con la noticia de que ya nació mi hija. Ya pueden llamarme oficialmente papá. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Hoy les traigo una historia, un story time muy actual de lo que viví los últimos días antes de que naciera mi hija, ya que fue totalmente una locura. Un viaje a España, esperando unos documentos, regresar a Kazajistán, llegar justo a tiempo, por poco y no llego al nacimiento, y muchas otras cosas que viví en toda esta trayectoria. Así que nada, se los voy a contar en esta especie de conversación íntima entre ustedes y yo. Pero no sin antes decirle que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Pues nada, la historia comienza por el principio justamente. Sucede que tenía que ir a España a renovar unos documentos, mis documentos de residencia española, y que se me habían vencido. Entonces viajo y mi plan, lógicamente, era estar pocos días. Yo había sacado mi cuenta y mi cuenta me había dado que en unos 7-10 días máximo yo tendría ya todo en mi mano y no habría ningún tipo de problema. Pero no sucedió como yo lo tenía planeado. Como casi todo en la vida, nunca pasa como lo planeamos. Debido a eso, pues llegué, tuve mi vuelo, que a pesar de que es un vuelo bastante largo, a veces tedioso, pero fue un vuelo tranquilo. Llegué sin problemas, pero cuando llego, a los pocos días yo debía recibir algún tipo de respuesta de mis documentos que ya los había presentado anteriormente por internet, pero la respuesta tenía que estar al llegar. Sucede que cuando llega la respuesta, para mi asombro, no era ya el veredicto de que me habían aprobado en la renovación del documento, sino que había habido un error en uno de los documentos que había enviado, cosa que me extrañó mucho debido a que ya yo he renovado varias veces ese documento en otros años, en otros momentos, y nunca había pasado nada. Pero para mi sorpresa habían cambiado algo en la ley y ya ese documento lo pedían de una manera distinta. Eso me daban 10 días para volver a entregar el documento y volver a revisar. Eso rompió todo mi esquema de tiempo, ya que yo pensaba que al recibir esa respuesta ya yo podría regresarme a Kazajistán, pero no fue el caso. Debido a eso tuve que pedir otro documento nuevo, que tenía que pedirlo de casualidad que en Kazajistán, y que me lo enviaran a España, y con ese documento volver a presentarlo y esperar la respuesta. Ya yo estaba muy estresado, porque veo que pasaban los días y yo no recibía ningún tipo de respuesta. Pues claro que en España yo no perdí mi tiempo e hice varios videos, los cuales puedes encontrar en el canal, así que por aquí o por aquí, veremos, te estaré dejando alguno de ellos para que disfrutes de la España real, la España de día a día, que fue lo que me dediqué a filmar en esta última etapa de mi viaje a España. Pero aún así, con la tensión de que no me llegara la respuesta antes del nacimiento. Y sucede que no me era muy conveniente aún así regresar sin la respuesta, porque después tendría que volver a regresar a España, después volver a irme, después volver a regresar, y era un gasto de dinero muy grande. Debido a eso, estaba yo tratando de alargar lo máximo. Y bueno, fue una tensión muy grande. Un par de días antes de que tocáramos el nacimiento de mi hija, porque el nacimiento de mi hija sería por cesárea, y una cesárea programada. Quiere decir que nosotros sabíamos que iba a ser su cumpleaños el día 12 de febrero. Si mal no recuerdo, el día 9 o el día 10 me llega un correo de la oficina que envía las respuestas de los documentos. Cuando veo el correo entré en pánico. Me puse hasta nervioso. De hecho no quería ni abrirlo en un primer momento, porque decía, si me vuelven a decir que no, o algún rechazo de que hay que esperar muchos días, pues nada, me tomo un avión y regreso y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, abro el documento, entro, y para mi sorpresa me habían aprobado. Ya no había ningún problema, me habían aprobado todo. En ese momento lo primero que hice fue rápidamente entrar en la página a buscar los pasajes
que eso sí, mira qué casualidad. El día anterior, porque todos los días yo estaba revisando los correos a ver si me había llegado algo y también revisaba los precios de los pasajes. Había pasajes para ese mismo día en un precio muy barato, un precio que realmente no es el habitual. Parece que ese día quedaban algunos asientos sin vender y a veces las aerolíneas, cuando nos quedan varios asientos sin vender que no se han vendido tan rápido, pues le bajan un poco el precio, un poco bastante. Y sucede que yo decía, qué bueno, ojalá. Y cuando veo que me diga la respuesta, fue tanta mi alegría que lo primero que hice rápido fue entrar a ver si compraba rápido ese billete, ese pasaje que estaba tan barato. ¿Qué pasó? Que ya se habían acabado. Y los que quedaban ya estaban en un precio más alto. Quiere decir que los vuelos que quedaban para el día 9, para el día 10 y para el día 11 estaban extremadamente caros. Entonces tuve que comprar un pasaje para el día 12. Por la diferencia de hora, por lo rápido que es el vuelo y estas cosas, estaría llegando a Kazajistán también el día 12. Perdón, me equivoqué. Para el día 11 fue que compré el pasaje, el día 11. Yo quería comprarlo para el 9 o para el 10, no pude, lo compré para el 11. Yo salí de Barcelona el 11 a las 12:30 del día. Y en lo que llegué a Turquía y cogí el otro avión y todo el tiempo, bueno, y los cambios de hora, llegué a Kazajistán el día 12 a las 5 de la mañana. A todo esto, llevaba yo una maleta llenísima, que bueno, sí, la maleta la di en Barcelona, iba directo hasta Almaty, ya que me dieron muchos regalos, mucha ropita para la beba, yo estaba súper feliz. Pero aparte de eso, llevaba un maletín de mano, y el maletín de mano pesaba muchísimo, también lo tenía lleno de cosas. Que yo normalmente cuando viajo trato de no llevar tantas cosas, maletín de mano, una mochilita ligera para no estar. Pero como quería llevarle muchas cosas a la nena, me habían regalado varias cosas, las tenía todas repartidas entre la maleta grande y la bolsa de mano de 8 kilogramos. La tenía llena, los 8 kilogramos completos. Y nada, cuando llego, espero la maleta, se demoraba la maleta, decía, Dios mío, todo está en mi contra para que me demore. Ya mi esposa estaba ingresada en el hospital, porque la ingresaron desde el día 11 para prepararla, hacerle todos los análisis, para el día 12 hacer la cesárea. Ya recibo la maleta, rápido llamo el taxi, me monto en el taxi, camino hasta la casa. Estaba cayendo una nevada que ustedes no se pueden imaginar. El día que yo salí de Kazajistán a España, había sido un mes atrás, ese día estaba nevando mucho. Y el día que regreso también, da la casualidad. Y me habían comentado el mismo taxista de amistades que fuera de esos 2 días no había nevado más ningún día. Nevaron específicamente esos 2 días. Y bueno, yo corrí hasta la casa. Cuando llego a la casa, por suerte, mi esposa había hablado con su mamá, que vive aparte, para que se quedara a dormir en la casa, para que me cocinara algo, de manera que cuando yo llegara ya hubiera algo para comer. Entonces yo llegué, y cuando llegué rápidamente entré en el baño, me bañé después del viaje, saben que es incómodo. Cuando salgo obviamente ya tenía mi comida servida en la mesa, preparada por la suegra. Comí, me vestí y nos fuimos los dos, ella y yo, para el hospital. Cuando llegué al hospital, por suerte llegamos a eso de las, no sé decirte si 8 de la mañana, cosas así. Llegamos y sucede que no es tan fácil entrar, porque eso es un hospital de maternidad y no se puede entrar así como así. Solo podía entrar una persona. En ese caso, entré yo. Ahí mismo en la entrada tienes que quitarte los zapatos, ponerte unas chancletas, el abrigo quitártelo, ponértelo en la mano y bueno, firmar unos documentos y me dejaron entrar. Entré. Ella se quedó en el primer piso esperando para saber cualquier noticia. Yo subí hasta el tercer piso, que es el que me dijeron que tenía que subir, y me mandaron a sentarme en un sofá. ¿Por qué en un sofá? Porque cuando el parto es natural, para que entiendan, sí permiten que el marido, el padre, entre incluso al salón de parto y puedes acompañar, te ponen una ropa, una bata especial y puedes acompañar a tu esposa en el momento del parto. Pero cuando es cesárea no, porque la cesárea no es el salón de parto, sino es salón de operaciones, una operación. Y ahí no se permite. Lo que nos tienen permitido simplemente es sentarnos en un sofá, que ellos le llaman el sofá de los papás, donde en el momento que nace el niño o la niña, una enfermera trae al niño envuelto en mantas y se lo dan al padre para que el padre lo vea por unos 2-3 minutos y después se lo llevan. Y así es el primer momento en que el padre tiene ese gusto, ¿no?, de conocer a su hijo o a su hija. Efectivamente yo llego y me siento en el sofá. Cuando me siento en el sofá yo no estaba solo. Habían 3 padres más, así que éramos 4 padres que tenían ese día programadas las cesáreas.
Y por los horarios yo era el último. Y había uno que había empezado a las 7 de la mañana, otro a las 8, otro a las 9 y el mío me tocaba a las 10. Poco a poco yo fui viendo cómo traían los niños, los padres la cargaban, tremenda felicidad, se lo llevaban y el padre se iba. Y el otro se iba y se iba hasta que quedé yo solo. Cuando quedé yo solo, yo veo que el tiempo se demora y me ponía nervioso. Ya no tenía comunicación con mi esposa, que sí logré hablar con ella y verla cuando llegué, pero después no más porque le quitan el teléfono. Y entonces yo esperando, y veo que ya son 10:30, 10:40, 10:45. A las 10:50 viene una enfermera y me dice, ¿eres Real? Y yo, sí, soy yo. Para los que saben, mi canal se llama Isaac Real, pero Real es mi apellido original. Entonces me dicen, ¿tú eres Real? Le digo, sí, porque la gente tiende más a llamarte por el apellido que por el nombre. Me dice, mira a tu hija. Y me entregan a la niña, yo la cargo, y les juro que fue amor a primera vista. A pesar que los niños cuando nacen, que te los traen todavía, lógicamente no están bañados y tienen su cosita así como blanca en la cara, pero eso no importa, eso no tiene ningún tipo de importancia. Cuando tú cargas a la niña o al niño, ese amor que tú sientes y esa es algo, no sé, yo puedo tratar de explicarles y no se lo voy a explicar. Lo saben los que lo han sentido, es un sentimiento que hay que sentirlo, no se puede explicar. Y esa mujer empezó a decirme a mí, la enfermera, cuánto había pesado, la hora en que había nacido, cuánto había medido. Les juro que yo no entendí nada, pero no porque no entendiera lo que ella me decía, porque yo estaba tan hipnotizado en mi hija que no comprendía absolutamente nada. Ella después me dice, bueno, ya me la llevo, le digo, ¿puedes dejarme un momentico más? Y ella me explica, y tenía razón, dice, lo que pasa es que en esta sala hay mucho frío y corre mucho el aire, y es verdad. Entonces dije, no, tiene razón. Entonces la entregué y se la llevó. En ese momento yo estaba esperando que saliera la doctora, la ginecóloga, la cirujana que había hecho la operación, y al cabo de unos minutos ella sale. Yo hablo con ella, le pregunto cómo está la niña, cómo está mi esposa, me dice que todo había salido perfectamente. Y me dice, ¿quieres verla? Le digo, claro que quiero verla. Me dice, bueno, párate aquí, me llevó hasta un pasillo y dice, por aquí va a venir ahora, en una camilla, las enfermeras con tu esposa la vas a poder ver. Y yo, ok, perfecto. En ese momento espero y como a los 5 minutos por ahí venían las enfermeras con mi esposa. Ella estaba despierta. De hecho, ella estuvo despierta todo el tiempo, porque la anestesia que le pusieron fue anestesia, creo que se llama la epidural, no recuerdo bien, que es de la cintura para abajo. Es decir, ella estuvo despierta durante toda la operación, todo el procedimiento. Lógicamente no se ve porque es que la cierran aquí. Desde aquí para arriba le ponen como una manta. Y ella dice, yo sentía todo, pero no sentía dolor, pero sí sentía el trasteo, las cosas. También me comenta que arriba, en el techo, hay unas lámparas muy grandes que son metálicas y se puede ver bastante porque logran tener como un efecto espejo. Pero aún así ella estaba tan nerviosa que incluso sabiendo que podía ver, pues miraba para la izquierda, para la derecha, no quería ver mucho lo que estaba sucediendo. Y nada, ella viene, en ese momento le di un beso, le dije cómo te sientes, y ella me dijo, no, estoy bien, empezó a llorar lógicamente de la emoción. Me dice, ¿viste a la niña cómo está? Le digo, está perfecta, está preciosa, no te preocupes, todo está bien. Bueno, y se la llevaron para un lugar donde ya a mí no me dejaban entrar, es como una sala de recuperación. Lógicamente ellos tienen que esperar a que ella se recupere y pueda regresar la movilidad a las piernas, que es la reacción, ¿no?, de la anestesia. Y entonces vuelvo a ver a la doctora y le digo, doctora, ¿qué vamos a hacer? Porque yo especialmente quise alquilar un cuarto. Aquí existe esa opción. Están los cuartos generales en los que pueden haber 2, 3 madres con sus bebés después de parir, pero hay unos cuartos especiales que cuestan más caro, que si tú pagas es como privado y hay 2 camas, una cama para la mamá y una cama para el acompañante. De esa manera te puedes quedar ahí a dormir con ella. Y yo quise pagar eso para estar todo el tiempo posible con mi esposa y con mi hija. Y ella me dijo, sí, sin problema ninguno, ya está reservada, pero solamente a las 8 de la noche, porque ahora ella va a estar en esa sala de recuperación donde no puede entrar nadie, y a las 8 de la noche, que es cuando ya debe haber pasado todo el efecto de la anestesia y todo, es que la pasamos a ella y a la niña para ese cuarto, y es cuando tú puedes venir y también vas a entrar a ese cuarto. Pues nada, efectivamente, yo no pude hablar con mi esposa otra vez después de eso, porque el teléfono no se lo devuelven hasta las 8. Yo nada, bajé, me encontré a la mamá, todavía estaba ahí, todas las noticias, se lo dije todo, estaba súper feliz. Y dije, bueno, nos vamos. Nos fuimos en el mismo taxi, la dejé ahí en su casa y me fui para mi casa a dormir, porque para que ustedes entiendan, yo salí de España a las 12:30 fue el vuelo, pero bueno, me desperté desde las 6 de la mañana a prepararme, no sé qué, desayunar, y después para irme para el aeropuerto, ya que tenía que ser tomando varios metros.
varios metros desde ahí hasta llegar al aeropuerto. Después al aeropuerto te das de llegar 3 horas antes, que decir que a las 9:30, 9:40 ya yo estaba en el aeropuerto. Y haciendo todo el check-in. Bueno, en general, todo eso hasta el otro día, a las 5 de la mañana que llegué y llegando al hospital, pues nada, yo no había dormido absolutamente nada, estaba muerto de sueño. Entonces llegué a la casa, comí alguito y me acosté a dormir. Me desperté algo así como a las 6 de la tarde, 6:30. Me preparé las bolsas de las cosas que me habían dicho que eran necesarias y me fui otra vez para el hospital y ya a las 8 en punto estaba yo ahí y logré entrar al cuarto. Cuando entro al cuarto, que estaba en el segundo piso, es una sala y están todas las mujeres que han dado a luz, están ahí, tanto sea por cesárea o por parto natural, no importa. Y entonces muchas de ellas están con sus acompañantes. ¿Qué sucede aquí? Aquí en Kazajistán, por la mayoría, o sea, la mayoría de las veces, los que se quedan son o la madre o una tía, son pocas veces los hombres, porque no es tan común aquí en la cultura. El hombre por lo general tiene una imagen más de que el hombre está trabajando, buscando dinero, el hombre de la familia, y estas cosas se ocupan más bien las mujeres. Pero bueno, es una cultura de aquí, y yo lógicamente soy cubano, tengo una mentalidad distinta, y además yo quería estar con mi hija el mayor tiempo posible desde su nacimiento, disfrutar de cada hora, de cada minuto, de cada día. Entonces decidí hacerlo yo. Sí me encontré con uno o dos papás que también estaban ahí. También está el caso que hay personas que quizás no tienen a los padres vivos o no tienen a más nadie. Entonces no queda más remedio. Pero en el caso de la cultura de aquí, si existe otra persona, por lo general siempre viene, tanto sea la madre hasta la misma suegra, pero son mujeres que se entienden mejor en ese aspecto. Pero bueno, no pasa nada, me quedé yo. Y entonces de que entro al cuarto y veo a mi niña ya acostada así, en una especie de cunita, y a mi esposa que lógicamente no podía prácticamente pararse ni caminar. Era algo bastante complicado y realmente yo fui de mucha ayuda todo ese tiempo que estuve ahí, llevándola a los lugares, trayéndole las cosas. Y bueno, ya la niña de chiquitica, nosotros preparándonos, cambiándole el pañal, vistiéndola, esto, lo otro. No, como le explico, fue un amor a primera vista, fue una cosa extremadamente bonita. Sucede, les voy a contar, quiero contarles esto porque es algo muy interesante, para que ustedes entiendan cómo funciona. El gobierno en Kazajistán presta mucha atención a las mujeres embarazadas y tienen un sistema que aquí se llama patronage, que es que incluso te visitan hasta las casas constantemente preocupados y nada de eso hay que pagarlo, todo está dentro de la salud pública. Lógicamente existen clínicas privadas que tú puedes pagar o dentro de estas mismas clínicas públicas existen servicios que puedes pagar. Pero bueno, y esos son otros temas. Les puedo decir, un ejemplo de eso es este mismo cuarto que estábamos pagando para poder estar con ella. Pero en caso de no pagarlo, había un cuarto general en el cual podían estar dos madres, 3 madres con sus hijos, lo que ahí sí no podrían estar los acompañantes. Pero que existen opciones, ¿no? No tenía que ser pagado obligatoriamente, pero nosotros quisimos hacerlo así. Entonces, eso estaba espectacular. Yo quedé asombrado y sobre todo comparando lo que son los hospitales de maternidad en Cuba, ya que en mi vida no había visto ningún otro. El nivel, la limpieza, el trato es algo increíble. Todos los días que estuvimos ahí, que de hecho fueron 4 días solamente, increíble, ¿eh? Normalmente a veces las personas me preguntaban, ¿y por qué tan poco si muchas mujeres después de la cesárea están 15 días o 11 días, 10 días? Bueno, 4 días estuvimos nada más. Porque es que la niña nació súper saludable, gracias a Dios. Y desde el primer día constantemente están llegando enfermeras, doctoras a hacer análisis, tanto sea a mi esposa como a la niña, todas las cosas. Y todo perfecto. No tienes que estarle cayendo atrás a ningún doctor, no tienes que estar llamando a nadie para que venga. Al contrario, ellos vienen religiosamente todos los días, varias veces, a revisar todas las cosas. Los resultados de los análisis son prácticamente inmediatos. Les cuento una anécdota que está súper cómica. Mi esposa, como se sentía un poco mal, no podía todo el tiempo estar separando de llevar a la niña a los distintos análisis. Había como un gabinete, como le dicen a mí, un cuarto, que era el cuarto de los análisis de sangre. Y no solamente de sangre, sino de orina, de heces fecales, también tenías que llevarlo a ese cuarto. Y entonces, en un momento que se sentía mal, le dije, la voy a llevar yo. Yo llevé a la niña. En el momento que fui a llevar a la niña, nada. Cuando entro, me dice la muchacha, pónmela aquí. Yo la pongo como no sé cómo explicarte, un lugar que de hecho es de metal. Fíjate que lo primero que pensé, no le dará frío a la niña, ese metal debe estar frío.
pero bueno, había que ponerla ahí. Ahí era para sacarle sangre. Después me dice, ya puede salir. Y yo entendí perfectamente lo que ella me dijo en el idioma, pero es que los niños que habían entrado anteriormente habían llorado mucho. Y yo como que me quedé con ese sentimiento adentro, digo, no quiero salir, quiero ver cómo lo hacen. Porque nadie sabe, a lo mejor son bruscos y lo hacen de una manera que el niño llora más. Y le dije a ella, no, yo me quedo aquí. Dice, no, pero es que todo el mundo sale. Dice, y empecé a hacerme una ventaja de ser extranjero en este país. Empecé a decir, no entiendo lo que me dice, haciéndome el loco. Bueno, al final, como ella vio que yo no iba a salir, procedió a hacer el análisis, lo hizo, la niña ni se enteró. Parece que al estar yo ahí, o lo hizo más suave, o simplemente es una profesional muy buena que lo sabe hacer perfectamente, pero la niña le sacó su sangre, la niña ni lloró, y nada, después me la volví a llevar. Perfecto todo. Otra cosa, el comedor. El comedor que hay ahí en el hospital es una maravilla. Todo el tiempo agua caliente para si quieres servirte un té o hacerte una bebida con agua caliente. Hay un microwave para calentarte todo lo que tú quieras. Puedes llevar comida de la calle, puedes incluso hacer pedidos de comida, hamburguesa, lo que quieras y te llega al hospital. Pero aparte de eso, tienen la cocina. Ellos cocinan todos los días desayuno, almuerzo y comida, tanto para las madres como para el acompañante. Eso viene incluido. Criticar la comida, a ver, ¿qué te puedo decir? La comida de hospital tiene una característica, que al ser comida de hospital, por lo general viene sin mucho condimento y bajo de sal. Yo pensaba, cuando en Cuba siempre hacían comida de hospital, mi mente era que es porque la comida tenía mala calidad. Y seguro, si no tenía sal y no tenía condimentos es por la mala calidad, pero no, eso es algo universal. En todos los países del mundo, en los hospitales, se da la comida baja de sal, baja en condimentos, porque es lo que debe comer la persona cuando está enferma. No tiene nada que ver. A lo mejor la comida que estás comiendo es la mejor calidad de comida que existe, pero sin esos condimentos. Y eso es lo que estaba pasando aquí. La comida estaba buenísima. Las porciones que daban eran grandes. Te llenabas, te sentías muy bien comiendo, pero no tenía sal ni tenía condimentos. Y nada, yo me metí los días que estuve ahí comiéndome eso. Ni llevé sal para echarle, ni me preocupé por pedir nada, no, yo me comí eso mismo. Es que realmente yo no estaba ni preocupado por eso, mi mente estaba en mi hija, en esa euforia, en ese amor que yo estaba sintiendo, me daba lo mismo el sabor de la comida en ese momento, lo soy sincero, no era algo por lo cual yo pensaba que tenía que preocuparme. Y nada, estuvimos varios días ahí, ya la doctora, cuando volvió a venir al cuarto día, que nos dijo, está todo perfecto, ya pueden irse para la casa, y nos dio el alta. Un detalle, da la casualidad que en esos días cayó el 13 y el 14 de febrero, viernes y sábado, que yo tenía que cantar. Como ustedes saben, muchos saben que mi trabajo principal es como cantante, y canto aquí en Kazajistán música latina, y entonces tuve que ir a cantar. Entonces en ese momento la mamá vino, en el tiempo que yo fui a cantar de noche, la mamá se quedó. Ya como era muy tarde, yo me quedaba en la casa a dormir y por la mañana venía y la revelaba. Por la mañana venía y la relevaba. Y bueno, volviendo al tema, nos dieron el alta. Después que nos dieron el alta, nos dieron el alta como si yo también estuviera ingresado. Bueno, le dieron el alta a ella y a la pequeña. Nos fuimos, el papá nos vino a buscar en el carro, vinimos para la casa, súper felices, súper contentos, todo bien. Y bueno, ahí empezó pues todo el aprendizaje, ya que somos padres primerizos, con esta belleza y todo lo que hemos aprendido en el camino. Y siento que lo estamos haciendo bastante bien a pesar de las cosas. Cuando nos equivocamos en algo, lo que hacemos simplemente es reírnos, pero con mucho amor y con mucho apoyo entre uno y el otro, sin criticarnos, sin ningún tipo de disgusto, porque es muy importante la armonía y para nosotros creemos que es fundamental para que nuestra hija crezca sana y feliz. Y bueno, eso es todo. Esa es la historia de lo que me sucedió, en la cual estuve a punto de no llegar, pero gracias a Dios llegué y todo fue bien. Espero que les haya gustado este video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Y si alguno de ustedes ha estado alguna vez en una situación así, de que no le ha dado tiempo para algo, han llegado en el último segundo. Y nada, por aquí les voy a estar dejando el video que hice hace poco, donde estoy mostrando la revelación de sexo de mi bebé.
Espero que les guste, a mí me encantó hacerlo, así que pienso que lo van a disfrutar. Nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. Chao.